vamos a seguir hablando de política como lo hacemos habitualmente y con las entrevistas en el piso acá de M550 y con esta visita que tenemos y vamos a aprovechar para hablar de todo un poco de política, de energía, de economía. Está acá en el piso de la radio Darío Martínez, ex secretario de Energía de la Nación, ex legislador nacional, actual candidato a diputado provincial en la lista del Frente de Todos. Darío, muchas gracias por tu presencia acá en el programa. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No, gracias a vos. Sí, todo bien, pero ¿Todo digo, bien? gracias a vos por la invitación. La formalidad. La verdad que siempre muy contento cada vez que me invitás de poder participar y agradecido que me permitas poder contarle a los neuquinos y neuquinas muchas de las ideas que tenemos, así que yo soy el agradecido. Bueno. Y bueno, espero que siga pasando y como te dije, en las próximas entrevistas estaré un poco más flaco. Y estamos en la misma, me parece. Estamos en la misma. ¿Qué pasó? Hubo unas vacaciones y el pose. ¿Qué pasó? Digo. Voy a cometer puedo cometer una infidencia que no pasa, no es nada grave, pero esto de la carga de laburo que uno se imagina que tienen funcionarios, fuentes con las que hablamos cada tanto habitualmente, con las que buscamos chequear información, y recuerdo ciertas dificultades, si bien siempre fuiste muy generoso con tu tiempo para nosotros y la predisposición para hablar, esto del ritmo en el que te pone la gestión nacional, ¿no? Sobre todo en un lugar tan caliente como el sector energético, ¿no? Esto de mandar un mensaje y bueno, vemos cuando vuelve la respuesta, disculpa, estoy de reunión en reunión, me imagino que la actividad física ahí queda dando vuelta en un segundo o tercer plano. Nunca fuimos para un concurso de físico-culturismo, pero la verdad que sí, que la gestión no es muy amiga de la actividad física. A mí me gusta jugar al fútbol, entrenaba antes y dejé de hacer todo eso y a las vistas se nota claramente. Pero bueno, estamos volviendo, ahora empieza de vuelta el torneo, así que está muy bien. Ahí y estaremos haciendo fuerza de vuelta. Yo también dije arranco el lunes y el lunes definitivamente esta vez arranqué. Por ahora me estoy llevando bien. Igual miro los dulces que no te das una idea. Y bueno, Darío, muchos temas para hablar de la agenda política. Bueno, por supuesto, arrancamos por lo último, si te parece, que tiene que ver con las definiciones del PJ en la provincia de Neuquén. Bueno, con este respaldo orgánico a la fórmula de Ramón Río Seco, encabezada por él, con Ayelen Gutiérrez también, como candidata con quien hemos estado hablando ayer por la tarde, sabiendo un poquito más cómo mira la provincia, el país y el mundo. Bueno, una definición lucía postergada, digamos, ¿no? Respecto, digo, a título personal te lo digo y lo mencionaba, respecto a lo que ocurría en el resto del arco político. ¿Esos tiempos con qué estuvieron vinculados, digamos? ¿Estaba difícil conseguir consensos o había que esperar un esquema más claro respecto de candidaturas? No, la verdad que primero un contundente respaldo a la conformación del Frente de Todos, a seguir conformando ese Frente de Todos. El peronismo ha sido históricamente frentista y en Neuquén así lo ha sido siempre, pero de Perón Quijano a la época, digamos, siempre el peronismo ha ido empujando frentes electorales y en este caso, bueno, no es la excepción. Y la verdad que fue el 77% de los congresales acompañaron la moción de conformar el Frente de Todos con el Frente de la Participación Neuquina y el Partido Justicialista, son los que conforman el Frente de Todos neuquino y también apoyando la fórmula Ramón Río Seco Ayelen Gutiérrez, así que el Congreso, que es nuestro órgano máximo y es el que toma las decisiones y establece las alianzas electorales y los frentes electorales, ha resuelto esto y nosotros siempre somos muy respetuosos de lo que resuelve nuestro órgano máximo. Y las fechas tienen que ver con las fechas del cronograma electoral, o sea, la presentación de frente es el 2. Es más, yo te diría que debe ser el primer partido político que resolvió ya el frente. Si vos empezás a analizar vas a ver que todos los demás siguen después. Pero pareciera que lo nuestro siempre tiene la ansiedad de definirse, pero son las fechas que se deciden los frentes electorales. Y bueno, nuestro partido, así como fue el primero en modernizar la carta orgánica, en tantas otras cosas, en este también ha conformado el frente electoral formalmente, oficialmente. Ahora queda el acto de inscripción en la justicia, que creo que es el 2 o el 3 que vencen la presentación de frentes electorales. Y bueno, son los plazos que se define. En realidad
ni siquiera usaría la palabra se demoró, sino que hasta que no estaba el cronograma, ningún tiempo se disparaba. Claro. Y cuando apareció el cronograma electoral se dispararon los tiempos normales. La pregunta se vinculaba más a la presencia ya de candidaturas definidas y de respaldos claros orgánicamente del PJ en función de lo que venían haciendo otros. Mira, la realidad es que estuvimos hablando con todos los sectores y queríamos armar un proyecto de provincia, lo hemos dicho, se armó una comisión de acción política que se reunió con todos los candidatos, absolutamente con todos, para ver el eje programático, y lo que estábamos buscando es conformar un frente aún más amplio que el Frente de Todos, que incluyera a todos los que entendían que podíamos gobernar de una mejor manera la provincia, y bueno, se hizo el intento, no se pudo con todos los sectores, entonces el Frente se conforma con los sectores que sí hay acuerdos programáticos y ejes programáticos coincidentes, y en ese sentido creo que la fórmula Ramón y Ayelén, que además son dos compañeros del interior, porque hay un reclamo importante en nuestra provincia en cuanto a la centralidad. Fíjate que el oficialismo provincial habla de la centralidad porteña, pero cuando vos analizás cómo distribuye, cómo es la coparticipación, acá sí que hay una verdadera centralidad en Neuquén. Solo para un ejemplo, el gobierno provincial coparticipa un porcentaje mucho más grande del que coparticipa la provincia, y cuando ves la ley de coparticipación que se ha demorado y vos ves lo que le toca a regiones, a mí que me pasaba sobre todo en la industria, cuando hablábamos de los conflictos de Daniel o de la zona petrolera, y después cuando vos analizás que las regalías crecían, pero a esos municipios cada vez le toca, en comparación le toca cada vez menos, o sea, mientras más producción tiene, menos le toca a los lugares donde sale la producción. Bueno, obedece a un esquema y a una provincia que creo que hay que repensarla, hay que buscar en cada región el por qué, el para qué, darle oportunidad y futuro a cada vecino, porque lo importante, y esto quedó mucho en la pandemia, ¿sí? de ver que bueno que es cuando todos se quedan a vivir en el pueblo, en el arraigo, y no tienen que ir mudándose a las capitales, a los grandes centros urbanos. En la pandemia es como que la sociedad volvió a pensar en por qué no desarrollarse y vivir en las localidades más del interior, pero claro, esas localidades tienen que tener futuro, tienen que tener propuestas, tienen que tener trabajo, y me parece que ahí hay mucho todavía para hacer en Neuquén. Bien, ahí el tema de la provincia de Neuquén mirando hacia afuera, digo, el gobierno actual y las candidaturas oficialistas, por decirlo así, con ese discurso duro de vienen por lo nuestro y nos roban nuestros recursos. En cuanto a la coparticipación, estoy hablando, ¿no? De esa disputa de la Corte, que seguramente, bueno, podemos hablar más adelante, y el gobierno de la... Pero cuando recorres la provincia es el mismo reclamo de los vecinos del interior con respecto al gobierno provincial. Te iba a decir eso, que bueno, lo que nos dicen siempre, intendentes, algún jefe comunal, obviamente la sectora de la oposición, esto de un debate que quieren dar para afuera y no tanto para adentro. Nos decía la otra vez que, vamos a ver, después van a estar, si te toca estar en la legislatura en la próxima composición, quizás sea un buen momento. Colman dice que están dispuestos a discutirlo acá a nivel provincial. Sí, creo que Omar decía lo mismo cuando era candidato y no logramos en los 4 años dar esa discusión. Claro. Tiene que darse en Neuquén, claro. Tiene que darse en cada región, porque sobre todo ahora que los niveles de producción, nosotros veíamos, acordate del 2020 cuando asumimos la Secretaría de Energía, todo venía para abajo, la regalía, la coparticipación. Sobre todo regalías, que es el tema que tenía que ver con la producción hidrocarburífera, ese no era momento, ahí son momentos difíciles, pero cuando empieza a crecer la producción y eso significa más regalías, es el momento de repensar los modelos, porque cuando vos tenés la capacidad de hacer la inversión necesaria en infraestructura, en buscarle un para qué a cada región y un por qué, en apostar al desarrollo de otras actividades, creo que este es el momento ideal para hacerlo, pero eso significa una coparticipación, una rediscusión del tema de coparticipación. Sobre todo, yo te diría, ni siquiera que va a afectar a alguien, porque siempre lo que te contesta el oficialismo es, pero nadie quiere dejar de percibir lo que percibe, y como es una ley acuerdo, todos tienen que estar de acuerdo, los municipios se hace imposible. No, acá estamos hablando de mayores recursos, con lo cual discutamos no lo que ya tienen, sino los aumentos, cómo lo vamos a invertir y cómo vamos a resolver problemas históricos de nuestra provincia. El energético es uno, o sea, ¿por qué no tenemos gas en toda la provincia? Por darte un ejemplo. Pero hay mucho para hacer, y eso se puede hacer mejor cuando hay recursos como va a haber en los próximos 4 años. ¿Por qué no fuiste candidato a gobernador? Habíamos hablado o se decía, obviamente vos no lo habías dicho
casi con todas las letras, voy a ser el candidato del PJ o estoy lanzado, ni mucho menos. Sí, recuerdo un par de veces que lo hemos hablado, esto de voy a estar en el lugar donde la militancia media que esté, como pronunciamiento respecto de esa pregunta. Uno decía, Congreso de la Nación, rol muy importante durante todo este gobierno del Frente de Todos. Recuerdo en esos calurosos debates iniciales del primer momento de Alberto, siendo miembro informante, si mal no recuerdo. Presidente de la Comisión de Hacienda y miembro informante. Ahí en un diciembre, enero, ¿no? Fue. Recuerdo eso y el posterior paso a la Secretaría de Energía como, bueno, un hombre de confianza. Y siempre lo hablaste así, lo mencionaste así, como, bueno, en medio de esas tensiones internas del Frente de Todos, buscando esa postura de muy buen diálogo con Alberto y con Cristina, teniéndola. Y bueno, como que te planteaba eso, un escenario de candidatura natural a la gobernación, a años luz todavía de esas definiciones. ¿Qué sucedió? Que finalmente no terminas, capaz que dicen, no, la verdad que ni me interesaba ser candidato a gobernador. ¿Qué sucedió en ese contexto para que no lo fueras? Digamos, ¿Qué sucedió ahí? No, primero te digo lo que te digo siempre, yo soy muy respetuoso de lo que decide nuestros cuerpos orgánicos, y por eso tenemos un congreso con representación de todos y en función de lo que va decidiendo nosotros estamos donde quiere nuestra militancia. Y por supuesto que a nosotros nos interesa. Yo creo que tenemos una propuesta para los neuquinos de una mejor provincia, creemos que podemos hacer mejor las cosas. Ni siquiera quiero decir si se hicieron mal o no se pudieron hacer o no supieron hacerlas. Digo, creo que podemos mejorar mucho Neuquén. Neuquén está para mucho más. Y nos seguimos preparando y nos vamos a seguir preparando siempre para eso. Y el día que no nos toca a nosotros, aportar esas ideas y esas propuestas y proyectos y después empujarlas y gestionarlas. Creo que en el cargo que nos tocó gestionar es la primera vez que yo tengo una experiencia en el Ejecutivo. Yo nunca había sido parte del Ejecutivo. Me acuerdo cuando me llamó Máximo y luego Cristina para plantearme esto. Yo le decía eso, no tengo experiencia. Después me llamó Alberto y me dijo, no te estoy preguntando. Y bueno, fue parte de la decisión. Pero me parece que los resultados de lo que nos dieron a manejar fueron muy notorios en materia energética en todo el país. Aumentó la producción de energía en todo sentido, porque también había un país que nos demandaba todos los días más energía. Hoy no pareciera, todo el mundo habla de que a la Argentina le va mal, pero la realidad es que la energía, cada vez, desde que yo ingresé hasta ahora, cada vez consumió más energía del país y cada vez produjo más energía del país. Con lo cual, bueno, tenemos la experiencia de haber estado en la gestión en un área importante. Si uno analiza presupuestariamente, una de las áreas más importantes del gobierno nacional, y era una materia pendiente de poder demostrar que estamos capacitados para hacer eso. Y luego, bueno, siempre nosotros aportamos nuestra idea, pero siempre dijimos que las candidaturas es lo de menos. Nosotros lo que proponíamos y seguimos proponiendo es una propuesta de proyecto de provincia, y en este sentido lo intentamos que se conforme un frente mucho más grande, invitando a todos, y bueno, con los que coincidimos o coincidieron y nos pusimos de acuerdo, pero también hubo un mandato del Partido Justicialista de sostener intendencias en función de ofrecer en la fórmula al gobierno provincial un vicegobernador o gobernadora a cambio de ganar territorio y teniendo más candidatos a intendente, y esto es lo que hemos resuelto y es por eso que estamos en esta instancia, y me parece muy positiva. Me parece que le estamos ofreciendo al electorado, primero a nuestro electorado, a los que nos votaron en la última elección, sigue siendo el Frente de Todos, sigue siendo aquellos simpatizantes de esta propuesta, a los que le vamos a hablar principalmente, le vamos a hablar a todos los neuquinos, pero digo, hay que tratar de fidelizar ese voto, y me parece que las otras propuestas van a ir divididas. Digamos, el MPN va a ir dividido en dos candidatos con la particularidad del MPN, la derecha o el voto más de derecha va a ir dividido en dos o tres candidatos de ese sector, y nuestro votante vuelve a tener la unidad como respuesta, así que creo que va a ser una elección muy pareja. Respecto, y acá me pongo, insisto de nuevo, respecto de tu aptitud personal o tus ganas personales de ser o no, vos decís, vamos con una candidata, palabras más, palabras menos, vamos con una vicegobernación o una postulación o una candidatura a cambio de ganar territorialidad
A cambio suena mal, en realidad. No, digo, buscando esa alternativa estratégica, vamos a decirlo así, si te parece. ¿Qué pasa? ¿Vos no querías ser candidato a vicegobernador o la chance de que vos fuera...? No. Esto no es personalista. Es una propuesta y un proyecto de provincia donde le dimos prioridad a que en el frente el Partido Justicialista aporte la mayor cantidad de intendentes y a cambio de eso también aportar a una fórmula que en este caso Ramón había expresado ser candidato a gobernador y nosotros aportar la vicegobernadora, y en la mayoría de las localidades vamos a aportar los candidatos a intendente, y además creo que vamos a ser competitivos en muchísimas localidades, eso nos va a dar territorio, pero bueno, la verdad que nos hubiese gustado tener un frente todavía con más actores, pero para eso te tenés que poner de acuerdo en los objetivos y en los ejes, porque si no después juntarte y no pensar lo mismo termina siendo... Fíjate que yo tengo mucho respeto por Martín Farisano, de quien me consideraba una persona que yo tenía mucho cariño por él, y creo que él también por mí, y esto lo hemos hablado muchas veces. Él armó un gran frente donde incluyó a todo el mundo, pero luego después el modelo de ciudad era como que cada secretaría pensaba una ciudad distinta, y eso en la gestión se notó. Sí. Entonces, digo, eso también nos sirve de experiencia para cuando uno arma un frente electoral. Hablamos de Martín Farisano, le decimos a la audiencia, por ahí no tan en temas políticos de la última historia de Neuquén, exintendente de la capital neuquina, 2003, 2007, y el mejor armador 2007, político, 2011 fue, ¿no? Creo que el mejor armador político que ha tenido la política neuquina, porque logró... Estaban todos los colores políticos todos los sectores. Después pasó eso que decís vos también, y me abriste una puertita para hablar también del Frente de Todos ahí, que ahora la vamos a retomar. Y también Farisano, ex secretario de Finanzas o de Economía de Pechi Quiroga ex candidato a gobernador de nuestro frente, acompañado también por una compañera. Vos decías eso de sumar alternativas que podrían estar mirando de un modo diferente la política, pero con algunos objetivos en común, que puede llegar a ser luego, en un paso posterior en gestiones, un condicionante complicado, y me hacías recordar algunas situaciones que incluso hoy atravesan el Frente de Todos. Es como que, y Juntos por el Cambio también, esto de... Y decías, ¿cómo afecta la gestión eso? ¿Cómo sobrellevaste ese contexto que de afuera se veía absolutamente dificultoso para la gestión diaria, no solo en el área energética o en el Ministerio de Economía, sino en buena parte del gobierno nacional? ¿Cómo mirarías un poquito más a la distancia, apenas más a la distancia como estás ahora, ese contexto, y qué está mal y qué está bien de eso para adelante, digamos, ¿no? Mira, la realidad es que por ahí es difícil que el oyente quizás comprenda lo que te voy a intentar decir, pero nosotros nos dio grandes resultados la gestión. Nosotros los objetivos que nos pusimos, y lo hablé con Alberto, lo hablé con Cristina, lo hablé con Máximo, las definiciones eran volver a recuperar la curva de producción de petróleo, frenar el declino que teníamos en la producción de gas, que se caía al 8% anual, y no solamente lo frenamos, sino que fuimos muy por arriba, batiendo todos los récords históricos de producción. Comenzar y terminar la construcción del Néstor Kirchner, ya está en obra. Resolver la extensión de Oldelval para poder aumentar en 300 y pico mil barriles de producción diaria, y está también eso en funcionamiento, con lo cual, el oleoducto Taza, digamos, todos los objetivos, sacar una nueva ley para los biocombustibles, que tenía una ley que ya se vencía y no había un horizonte a largo plazo. Entonces, cuando vos empezás a analizar los resultados, fueron los que buscamos, no podría decir que no se consiguieron los resultados que estábamos buscando. Y la velocidad de la toma de decisión, también obedeció a un contexto de una situación, de una pandemia, digamos. Pero la verdad que los resultados están, sí. Nadie puede decir que en energía no se lograron, no tengamos resultados positivos y no sigan siendo positivos, y no se llegó a los objetivos planteados. Luego, nos hubiese encantado que el Néstor Kirchner tener más fondo para no hacer la primera etapa, sino la 1 y la 2, que ojalá ahora con financiamiento brasilero podamos estar hablando, en vez de 11 millones adicionales, 39 millones adicionales. Pero digo, era falta de financiamiento, sí. No era falta el acuerdo con el fondo que se demoraba, y eso
en cualquier búsqueda de financiamiento no nos la hacía fácil. Claro. Pero si vos me lo preguntás a mí, en la experiencia mía de gestión, logramos todos los resultados. Ahora me llevó muchas horas de hablar con los dos, y no solo con los dos, digamos, yo hablaba con los ministros, hablaba absolutamente con todos los sectores. Ahora, cuando vos decías a la distancia, ¿podés hacer cosas mejores? Seguramente, porque hay errores nuestros que... Claro. El tema de lo intrincado de la toma de decisiones, por ahí digo que en sectores que, bueno, la velocidad y las respuestas a tiempo, o sea, son en... Nada, no te lo voy a explicar a vos. En millones de dólares, digo, y en la posibilidad de esto que decís vos, ¿no? Pero Fernando, si vos lo mirás para atrás, aún en cualquier gestión yo hubiese aconsejado las mismas decisiones y los resultados no hubiesen sido muy distintos. Un mes antes podríamos haber tenido al Néstor Kirchner, pero en realidad lo que nos pasaba con el Néstor Kirchner, y siempre me gusta explicarlo, no era un problema, porque ahora dicen, no, ¿cuándo lo van a hacer o lo están haciendo? No, recordemos que en el 2020 teníamos un declino del 8,5%, o sea, no teníamos gas directamente. Entonces nosotros tuvimos que resolver, primero tener gas, y después de tener gas fue tan exitoso que ahí sí era un desafío resolver y tener el nuevo gasoducto para que ese potencial de producción de vaca muerta se diera a conocer. Pero hace 2 años nosotros lo que teníamos era un declino, nosotros lo que teníamos era un barril criollo para que no se nos caiga la producción, nosotros lo que teníamos eran 8.000 telegramas de despido volando por encima de todas las casas de nuestra región. Esa era nuestra realidad. Después, claro, había gas porque el plan gas fue exitosísimo y entonces todos decían, ay, ¿cómo no hicieron el gasoducto antes? Bueno, ahora sí valía la pena. Sí, me refería a todo eso que decís, la verdad que no podría, sinceramente considero que lo observo así, todas esas obras de infraestructura, el crecimiento de la producción, el impacto que tiene, las políticas que se tomaron, que se definieron a nivel nacional, lo que se hizo en Neuquén también, tu rol de articulador de ese complejísimo esquema. Yo lo único que hacía, como el que sabe energía eras vos, yo escuchaba tu programa y después aplicaba soluciones en función de lo que te escuchaba vos. No, nada más alejado de la realidad. No, fuera de joda, los periodistas, perdón la palabra, fuera de... dijo joda. Sí, los periodistas energéticos de Neuquén son los mejores del país. En serio, yo siempre tuve mucho respeto por vos, por Vicky, por un montón del equipo energético, pero no solo por mí. Me llegaban esos comentarios también de la industria misma, digamos. La verdad que en ese sentido creo que Neuquén no solamente, como dijo Alberto, es el motor energético de nuestro país, o el corazón energético, lo definió él, sino que creo que en información tenemos los periodistas más formados y capaces para hablar de energía en el país. Bueno, y vos sos uno de ellos. Muchísimas gracias. La verdad que hacemos nuestro laburo lo mejor que podemos y vemos eso, esto de la oportunidad, ¿no? Y de la realidad. Más que nos tocó presenciar esa oportunidad hace 10 años y decir, che, acá hay un camino interesante, importante para el país. Sí, pero falta la tecnología, falta especializar, falta el tren. ¿Te acuerdas cuando decían, sin el tren de vaca muerta no se puede hacer nada? Y el cuello de botella que había solamente era el del gas, eventualmente. Y era un problema esto de, che, vendemos gas 4 meses por año, ¿qué hacemos con los 8 restantes, no? Bueno, de buena a primera, después de la pandemia, el escenario fue absolutamente otro. Las tareas, los deberes que hicieron las productoras, aciertos políticos. Y te quería preguntar básicamente, vinculado a eso, digamos, ¿no? Porque ahora vemos y ya... Vos decís esto, ¿no? El laburo de ustedes, del periodismo, de la comunicación y buscándole vueltas nuevas a esos temas de siempre. Lamentablemente caemos en lo mismo, ¿no? En esto de acuerdos políticos. Ayer le decía a nuestros oyentes, ¿no? Hablando de Brasil, la presencia de Lula, bueno, la salida del gas hacia el norte, todo lo del tramo 2 del gasoducto, la reversión del gasoducto norte, etcétera. Que hay que hacerla, Fernando, hay que hacerla porque el contrato con Bolivia se vence en el 24. Y, digamos, ahí es como estar en un precipicio y tenemos 2 opciones, nos caemos o vamos muy para arriba. Claro. Si lo resolvemos, no solamente vamos a haber resuelto el problema del norte de nuestro país, sino que vamos a poder llegar rápidamente también con gas a Brasil vía Bolivia. Exacto. Y eso es un gran potencial. Ahora, si podemos hacer también con la inversión y con financiamiento brasilero la segunda etapa, o con financiamiento del que sea, porque intentamos con China, eso fue otra búsqueda de financiamiento que, digamos, una neuquina hizo, y eso también está bueno decirlo, todo el plan de infraestructura de gas, incluido el gasoducto Néstor Kirchner, se llama Transportar Producción Nacional. Lo diseñó una neuquina, Maggie Videla,
que era la subsede de energía, es de San Martín de los Andes. Pero bueno, es más materia gris neuquina. Es el complemento del gasoducto, llevar a residenciales y a pymes, ¿no? O a sectores industriales, ese gas que va a transportar el troncal. Te decía, esto de... Y a las centrales, llegar a todas las centrales del país para evitar importar tantos barcos. Exactamente. Te decía esto de este año, que arrancó, con más tensiones de lo que esperábamos en algún punto, digo, políticas y de las buenas, si querés, porque se están dando debates que no se venían dando en algún punto, me parece, impulsados por el gobierno nacional, y porque, están quedando más claras las posiciones, y en medio ese paquete de leyes que manda al Congreso el presidente en las extraordinarias, con el motivo principal o uno de los motivos principales, el juicio político a la Corte Suprema de Justicia, en el que también, están importantes regulaciones, marcos normativos para extender esta ruta que vos mencionabas y de la que te tocó estar al frente en... ¿Cuántos años fueron? ¿Casi 2 años? 2 años. 2 años justo. En la Secretaría de Energía, digo, ¿es posible que termine empantanándose ese debate por la cuestión política en el Congreso? Lo deseable es que no. Digo, ¿qué opinás? ¿Crees que se puede saltar la grieta ese proyecto? Porque venimos viendo candidatos que se sacan la selfie en Loma Campana, en Fortín de Piedra, de todos los colores políticos también, ¿no? Yo creo que Vaca Muerta ha demostrado un potencial al mundo que ya no hay sector de la política argentina que tenga dudas. Y en ese sentido las recetas no son muchas de lo que hay que hacer. Nosotros tratamos de impulsarlas, pero además de tener proyectos, lo que vos tenés que tener es, y creo que es lo que logramos, a mi humilde entender, el aporte nuestro, no fue quizás ser los que más sabíamos de energía, pero fue devolverle la confianza a la industria, a los trabajadores, a los gobiernos provinciales, y poner reglas a mediano y largo plazo. El Plan Gas fue el primer ejemplo. Estábamos en plena pandemia, fines del 2020, y se tomó una decisión, aún en un mundo de incertidumbre, se tomó una decisión a mediano plazo, o sea, un plan gas a 4 años, que ahora lo que se hizo fue extender y darle un horizonte todavía más largo. Ese horizonte hace que la industria confíe, y cuando hay confianza hay inversión. Y cuando hay inversión hay producción, y si hay producción no solamente tenemos más energía, sino que tenemos más desarrollo, porque necesitas infraestructura para transportar esa producción. Así que yo creo que en materia energética, y volviendo a dejar claramente marcado que Neuquén es el corazón energético de nuestro país, debería haber coincidencia en el arco político de lo que hay que hacer. Debería haber, porque es lo que más le conviene al país. Y por supuesto, nuestras decisiones le hicieron muy bien al país y le hicieron recontra bien a nuestra región. Pero no es porque yo sea neuquino, sino porque Vaca Muerta está en Neuquén. Y aplicamos nuestro conocimiento, pero digo, ese futuro de una Argentina con más energía está atado a un mejor futuro para todos los neuquinos. Luego Neuquén, que es lo que a mí siempre me gusta decir, porque a veces nos gusta más discutir si offshore sí o offshore no en Mar del Plata, que si se contamina el río Limay. Viste que tenemos como la cabeza puesta en lo que pasa en otro lado. Sí. Bueno, lo que tenemos que empezar a discutir nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué no nos quedamos con parte de la producción y ponemos centrales de generación en suelo neuquino? Esas son las discusiones que nos gustaría dar. Es un tema que tenés unos minutitos más para acompañarnos. Bueno, vamos a hacer una breve tanda, ya regresamos y seguimos en esta entrevista con Darío Martínez. Venimos hablando de política, de energía, del futuro político de Darío, y también en cuanto a lo que viene en el PJ. Mencionabas recién la situación particular de Neuquén y los debates que no se dan o que se dan. Nosotros acá venimos dando el debate del ambiente o del medio ambiente o del hábitat, que nos parece central en la... Y además lo atamos con esa mirada general vinculada a Vaca Muerta, Neuquén como imán, ¿no? Y cómo eso también genera otro tipo de fenómenos. Mencionabas la cuestión del ambiente, eso que es proclive Neuquén a mirar hacia afuera, entendí algo así, pero hay cuestiones que te parece que no se están discutiendo acá en la provincia de Neuquén. ¿Cuáles son esas cuestiones? No, yo creo que tiene también que ver cómo nos llega la información, y también que nos gusta ver los medios, sobre todo nacionales, pero a veces nos gusta más opinar de las cosas lejanas o las cosas a nivel nacional, y nos cuesta discutir y debatir las cuestiones locales. Yo te daba el ejemplo ese porque lo viví en la Secretaría de Energía, discutir sobre offshore sí, offshore no, cuando nosotros venimos haciendo offshore sin ningún incidente hace muchísimos años, pero la verdad que se formaba opinión y se opinaba,
sobre la contaminación, la posible contaminación, y nos cuesta hablar sobre la contaminación del río Limay, que bueno, tenemos las plantas de tratamiento de líquidos cloacales colapsadas, estuvieron paradas, digamos, ahí el gobierno nacional ha metido mucha inversión también, pero nos cuesta discutir lo local y se nos hace muy fácil opinar de si Mar del Plata tenía que tener o no offshore, y la verdad que bueno, me daba esa sensación. Creo que nos falta mucho empezar a rediscutir el modelo de provincia, empezar a rediscutir cada región, por qué no tenemos regularizadas las tierras en toda la provincia. Y en ese sentido, lo bueno de Ramón y Ayelén, dos compañeros del interior que siempre te vienen con esos planteos, y me parece que es por donde debería pasar el futuro de Neuquén, que básicamente es votar si seguimos haciendo lo mismo, lo cual no está ni bien ni mal, y digo que y además electoralmente da resultados porque se viene ganando. No podría, faltaría la verdad si no diría eso. O sea, se viene ganando es porque hay varios neuquinos que se ve que están conformes. Pero yo creo que va creciendo la cantidad de neuquinos que entienden que hay que empezar a hacer otras cosas, o encarar con los recursos de los neuquinos otras soluciones y otros resultados. Sobre todo, te repito, repensar cada región. Creo que el modelo del MPN original, que quizás le ponía más atención a eso, se fue agotando, no por malo, sino porque se pensó hace más de 50 años y ya creo que estamos para otras cosas. Y esa es la discusión o el debate que nosotros le queremos dar, o por lo menos lo que le queremos explicar al electorado. Primero al nuestro, afianzar ese voto del Frente de Todos, que en la última elección sacó muchos votos. Y luego al resto de los neuquinos contarle qué es lo que queremos hacer, y no es venir en contra de nadie ni a echar a nadie, simplemente a entender que podemos mejorar, que van a estar los recursos, porque la verdad que te repito, la producción con el oleoducto, con Otasa, con Oldelval, ahí vamos a sumar un 70 y pico %, vamos a incrementar la producción de petróleo. El gas con el Néstor Kirchner va a haber una producción, con cual eso nos va a traer más regalías. Y creo que es momento de decir qué hacemos con eso. Si dotamos la infraestructura necesaria que necesita Neuquén, si logramos que todas las rutas estén asfaltadas, que todas las localidades tengan la energía que tienen que tener, y empezamos a ver un futuro de desarrollo de cada actividad, depende del potencial de cada región, porque es como que venimos acostumbrados solo a vivir de lo que nos tocó en suerte, porque que Vaca Muerta esté en Neuquén no es la gestión de nadie, simplemente nos tocó vivir en ese lugar. Pero me parece que ese recurso que cuando está bajo tierra es de todos los neuquinos, después cuando sale no le llega de igual manera a todos los neuquinos, y en eso hay que trabajar mucho. El debate... y Ramón te lo ha demostrado en Cutralcó. Fíjate, Cutralcó y Plaza, comparalos, y se nota la diferencia cuando se gestiona mejor. Me río porque es un recuerdo mío, digo, no por ni mucho menos por lo que estabas diciendo, sino porque recordaba que había hablado con Ramón y habla de las regalías, de incrementos a las regalías en las provincias. No recuerdo a cuánto me dijo que habían que subirlas. ¿Te parece una buena medida? ¿Te parece algo que puede espantar inversiones? ¿Te parece algo he estado hablando justamente en función de este frente, he estado hablando, entonces lo que nos hemos propuesto es no discutir el porcentaje de regalía, sino qué vamos a hacer con el incremento de regalía que sí o sí va a haber. Y ahí es donde creo que tenemos mucho para aportarle a los neuquinos. Y me parece que por ahí se va a centrar el debate. La producción en estos 2 años que estuve al frente de la Secretaría aumentó muchísimo, pero quedó en un sendero que lo sigue afianzando no solamente Alberto Cristina, Sergio y Flavia Rollón en la Secretaría y Sergio Massa en el Ministerio, con la extensión del Plan Gas, con las inversiones. Digo, eso nos pone a Neuquén en ese desafío positivo de decir, bueno, vamos a tener más producción, vamos a poder evacuar más producción, con lo cual vamos a tener más regalía. Bueno, ¿qué hacemos con ese incremento de regalía? Y luego viene esta otra discusión, ¿por qué no empezamos también? Es más fácil exportar energía a través de un cable, si tenemos una central acá, con gas nuestro, la industria local con un gas que pueda retener la provincia. Y, por ejemplo, no hay vidrio, no sé si sabías, en todas las bodegas del país no hay botellas de vidrio. Nosotros podríamos producir con gas nuestro, porque en realidad lo que necesita el vidrio son hornos de ciclo continuo, digamos, que están prendidos todo el tiempo. Hay mucha
consumo de gas, digo, nosotros podríamos ahí tener un gas para esa industria que nos permita, no solamente a las bodegas neuquinas, que todas traen botellas de afuera, sino a Mendoza, al resto del país. Proveer. Por darte un ejemplo de muchísimos que tenemos. ¿Y quién tiene que ser el candidato a presidente? ¿Del Frente de Todos o del peronismo o lo que vaya a suceder en los próximos meses? Está Sergio Massa como, bueno, él diciendo que está con el foco en los temas económicos. El otro día me dijo eso, no hablemos de, estuve reunida la semana pasada, me dice, no hablemos de eso porque es momento de gestionar, y me parece que es acertado. Nosotros hoy tenemos que resolver problemas importantes. Uno es el de la inflación, digamos, ese es un gran problema. Claro. En un país ya inflacionario de por sí, pero esto si me das un minuto, sí, también me gustaría desarrollarlo. Nosotros tenemos un tema cultural con la inflación. Puede ser también un tema de gestión, pero además sumale que por las dudas, yo soy hijo de bolichero. Sube el precio. Por las dudas tenemos esa cuestión adentro que para protegernos de lo que puede pasar, subís el precio. Y eso acelera todavía más el proceso. Pero además, lo difícil del contexto que estamos hoy es, también, y lo tiene que tener claro la sociedad, es que hoy hay un mundo inflacionario porque hay una energía a través de un conflicto bélico que se ha ido a las nubes. Y hoy, en cualquier país que antes no tenía inflación, está teniendo casi 2 dígitos, digamos, situaciones que son históricas, y entonces en un país como el nuestro, que ya de por sí no es fácil. Ahora, si Sergio resuelve eso y el Frente aporta los mejores candidatos, yo creo que podemos tener un resultado positivo en las elecciones del año que viene. Me parece que, más allá de que nos tocó la pandemia, nos tocó un montón de cosas malas, la gestión o la actividad económica está repuntando. Yo lo viví, te lo decía recién, en materia de energía, no teníamos un país. Pues fíjate que nosotros tuvimos el récord de consumo de energía en verano, el récord histórico de consumo de energía en verano durante mi gestión, y el récord de consumo de energía eléctrica en invierno. Los 2 picos históricos. Y no se nos cortó la luz. Y recordemos la gestión anterior, que un domingo, en un país casi que no demandaba energía, pinchado en cuanto a la actividad, tuvimos un apagón. Digo, esto tiene que ver con una gestión que, digamos, va empujando para que a los argentinos les vaya mucho mejor. ¿Tenemos tema pendiente? Sí. Uno de esos es la inflación y hay que trabajarlo. No, nos van a escribir los colegas y los oyentes de Buenos Aires, van a decir, nosotros sí tuvimos corte de luz, en algunos momentos. Vos lo que decís, sí, pero de distribución. No tuvimos esos y si cortes. Querés lo explicamos, tal cual. De distribución lo podemos explicar. Hubo incendios y hubo una situación que viene atrasada donde hay que hacer inversiones. Se hicieron algunas y hay que seguir haciendo. Me parece, pero bueno, la situación de Cava, te diría, con Edesur y Edenor es otra. Claro. Es totalmente distinto, que es donde hubo esos cortes. Claro. Darío, te quería... El precio de la energía de ellos no es el mismo que paga el resto del país. Eso da para largo. Un montón y los subsidios que recibe el transporte de Neuquén también, y la factura, etcétera, también. El tema, mencionabas a Massa, ¿seguís en qué calidad en ese sentido? Irse de un lugar tan complejo como la Secretaría en términos de las políticas o de la gestión que estuviste encabezando en 2 años, salir... Bueno, es todo un desafío para el que agarra también, como te sucedió. Te terminó sucediendo a vos. ¿Seguís asesorando? ¿Seguís vinculado? Sigo trabajando. Sigo ayudando a Flavia, me parece que le tiene que ir bien. A Sergio también. Sergio me está pidiendo que vuelva. Pero bueno, yo me tuve, por un tema personal, necesitaba un tiempo. No me puedes decir eso. No a la secretaría, pero que lo ayude, que lo siga asesorando. De hecho, lo hacemos informalmente, porque además somos compañeros, amigos. Me tocó convivir en la Cámara de Diputados, digamos, una persona, cada vez que voy charlo con él. ¿Y de qué charlamos? De energía y de política. De hecho, ahora el 7, 8 por ahí de febrero vienen por la obra Lipiva, otra cuestión histórica de nuestra región, y logramos destrabarla, hacerla, o sea, comenzar a hacerla en función de la adjudicación de la obra que va a hacer en estos días. No puede ser que Villa Langostura siga contaminando para generar electricidad. Digo, esas son las cuestiones pendientes que toda la vida no se habían resuelto y deberían haber estado resueltos. Bueno, llegamos a la Secretaría, las resolvimos, pero se deberían haber resuelto antes. Y esa es la impronta que le sigue dando Sergio, Flavia. Pero bueno, seguimos permanentemente y cada vez que hay una duda y podemos aportar, aportamos. Pero bueno, analizaremos ahora, luego de la campaña,
vamos a estar intensos acá, que seguramente ayudaremos al gobierno nacional. Nosotros siempre estamos a disposición, pero bueno, yo me tenía que tomar unos días por un tema personal, y es por eso que le pedí. En realidad se lo había pedido a Silvina, a Batakis, pero Batakis me dijo, acabo de llegar, no, Darío no me deje porque estaba media sola en ese sentido, claro, de que fue muy de golpe, porque nadie esperaba lo que iba a pasar. Claro. Y bueno, Sergio, que además yo ya tenía más confianza, con los dos tengo muy buena relación, con Silvina también, pero le dije, Sergio, no, yo necesito esto, se lo dije al presidente, se lo dije a la vicepresidenta, y por suerte pudimos, y de hecho hicimos una transición donde me quedé todo el tiempo necesario y seguimos aportando nuestro granito de arena para que la Argentina tenga buena energía. Bien, Darío, muchísimas gracias por estos minutos, por venir a la radio y bueno, tener esta charla un poquito más en otros términos, más tranquila, con más tiempo básicamente, y bueno, siempre es un gusto poder tener estas conversaciones y compartir, bueno, con nuestra audiencia cómo está siguiendo este momento importante para el país, para Neuquén, y bueno, las definiciones que estuviste tomando y lo que se viene también. Te bajás de una y te metes en otra, que es una campaña política, me imagino, con 80 días, que parecen mucho tiempo, pero pasan volando. Imagino que también bastante intenso en ese sentido. Muchísimas gracias. No, gracias a vos y un saludo a toda la audiencia. Pasaba Darío Martínez, el presidente del PJ en la provincia de Neuquén, ex secretario de Energía de la Nación, actual candidato a diputado provincial en la lista del Frente de Todos. Bueno, es momento de escuchar un poco de música en Mejor Neta. Perdóname, sí. Y actual 5 de Ceseti, no me bajé el 5 de Ceseti, el equipo de fútbol de Don Pedro. ¿Pero estás o no estás? Soy un 5 doble ancho, pero... abarcativo. Si me la tiran larga, se me complica, pero me tenés que pasar, Un 5 que ocupa espacio. Posicional. Gracias, Darío.